Soy especialista en salud ocupacional y bueno, el día de hoy vamos a realizar una sesión y dentro de la labor como especialistas en salud ocupacional y si ustedes están tomando este diplomado justamente para conocer un poco más de lo que es esta área tan bonita, ¿no? Como es salud ocupacional, entonces es la espirometría ocupacional. Bien, proyectar. Voy a sacar mi notita. Bien. Vamos a ver con respecto al temario, la anatomía y fisiología del sistema respiratorio, la definición, qué componentes tiene la espirometría, los tipos de espirometría, las gráficas en relación a la espirometría, complicaciones también al realizar una espirometría, el procedimiento de preevaluación de lo que se tiene que realizar, el procedimiento propiamente dicho de la espirometría, ¿sí? Criterios de aceptabilidad y repetibilidad en cuanto a las gráficas. Nosotros tenemos que saber valorar cuándo está bien una gráfica y cuándo no, ¿no? Entonces, ahí a raíz de eso vamos a ver ciertos criterios importantes. El grado de calidad también que es importante, que tenemos que valorarlo, y los patrones espirométricos también. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos, algunos para que ustedes puedan conocer. ¿Ya? Bien. Al finalizar la sesión, el estudiante deberá haber internalizado conceptos básicos sobre espirometría ocupacional y el reconocimiento de los tipos de espirometría. ¿Ok? Entonces, nos planteamos la pregunta, ¿qué es espirometría ocupacional? A ver, quizás puedan escribir en el chat si tienen un breve concepto sobre la espirometría ocupacional. La espirometría ocupacional está enfocada específicamente, ¿sí? Nos menciona. Aquí voy a proyectarles un videíto para que ustedes puedan, puedan escuchar, puedan ver de qué trata la espirometría y ya sepan, tengan una idea de lo que significa espirometría. ¿Ya? Procederemos a la demostración de la evaluación a nuestro usuario. Señorita, vamos a realizar la evaluación de la prueba de espirometría con el uso de la boquilla de esta forma. Le voy a hacer la demostración. Nos sentamos con la espalda recta y el mentón y el rostro con la mirada hacia el frente. Colocamos la boquilla, un tercio de la boquilla, dentro de la boca. Tomamos aire profundamente, pero tiene que ser por la boca. Tomamos aire. Como pudo observar, la postura que mantuve durante el procedimiento siempre ha sido con la espalda recta y el mentón hacia el frente. La colocación de la boquilla de forma adecuada y el soplo tiene que ser continuo y fuerte. Para que nosotros cumplamos con la evaluación, debe de ser de forma abrupta. ¿Qué quiere decir de forma abrupta? Tiene que tomar aire lo más profundo posible y soplar lo más fuerte posible, hasta que yo le dé la indicación de concluir la prueba. Procederemos a colocarle el lápiz. E iniciaremos con el equipo la evaluación.
Dado las indicaciones a nuestro usuario y la demostración, procederá el profesional a utilizar la mascarilla como medidas de bioseguridad. Señorita, iniciaremos con la prueba de la espirometría. Tome aire por la boca e introduce el tubo y sople. Continúe, 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 siga, 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 muy bien, muy bien. Es importante que el profesional, durante el proceso de la evaluación, observe que el usuario mantenga la postura correcta y que utilice adecuadamente la boquilla con el uso de la pinza durante el procedimiento. Dada la primera prueba, iniciaremos a quitarle la pinza y verificaremos durante nuestra evaluación la prueba si cumplió con los criterios de calidad, aceptabilidad y repetibilidad. Es importante que durante todo el procedimiento el evaluador observe y corrija la postura. También verifique la calidad de la prueba de espirometría. Concluyendo ya con la evaluación, procederemos a ingresar los datos y guardarlos al software ocupacional. Bien, entonces hemos observado el procedimiento, luego lo vamos a volver a pasar para que ustedes recuerden un poco más con respecto a ello. El procedimiento que se realiza, ¿no? Es para valorar ciertos aspectos, cómo está la capacidad respiratoria del trabajador, en este caso del paciente, que acude al examen médico ocupacional. Una espirometría ocupacional en salud ocupacional se toma a aquellas personas que van a pasar un examen médico, un examen de ingreso, un examen periódico o un examen de retiro, ¿ok? Es importante que el trabajador pase ese examen en el ingreso para saber cómo está llegando la persona a laborar, si está ingresando bien, si es que pues cumple los criterios, ¿no? En este caso, en cuanto a respiratorio, está dentro de lo permitido, ¿no? Está dentro de lo permitido. Y puede entrar a laborar, ¿no? Dependiendo del puesto de trabajo. Si es que hay restricciones, definitivamente tiene que subsanar o alguna observación que tenga, ¿no? Tiene que subsanarlo. Si hay restricción, no puede ingresar porque no le permiten, pero si hay una observación, sí puede ingresar, pero tiene que ir con el especialista. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Primero fijándonos, ¿sí? Sobre el aspecto básico, ¿no? Recordando, nosotros ya sabemos sobre la anatomía y fisiología, lo hemos estudiado en algún momento, pero vamos a recordar, ¿no? Sabemos que el oxígeno ingresa por la vía superior, por las fosas nasales, recorre la faringe, laringe, tráquea y llega hasta los bronquios, bronquiolos y alveolos donde se produce, ¿sí? El intercambio gaseoso. Importante durante los ciclos de respiración, durante la inspiración y expiración, ¿no? Ese intercambio gaseoso va a permitir pues que el oxígeno llegue a todas las células de nuestro cuerpo, elimine el CO2. Dentro de los procesos mecánicos de la respiración encontramos el de inspiración, sabemos bien, ¿no? Hay una contracción, un descenso del diafragma, un aumento del volumen pulmonar y es, como sabemos, el ingreso del aire. Mientras que en la expiración, es la salida del aire, ¿no? Hay un ascenso del diafragma, una relajación y hay una disminución del volumen pulmonar. Ahí está, como hemos podido observar, ¿no? Nosotros tenemos que dar ciertas indicaciones, tenemos que tener ciertos requisitos
para realizar una espirometría y lo vamos a ir detallando de manera minuciosa. En cuanto a la definición, nos dice que es una prueba básica de función mecánica respiratoria, ¿sí? Una prueba básica de función mecánica respiratoria. ¿Qué más nos dice? Que es una prueba que mide la capacidad pulmonar, ¿sí? De ciertos flujos móviles y útiles durante justamente la prueba, la respiración, ¿sí? Se utiliza para diagnóstico y vigilancia de ciertas enfermedades pulmonares crónicas. Y importante también, si la espirometría sale restrictivo, obstructivo, no es que se pretenda un diagnóstico de por sí ya definitivo, tiene que acompañarse de otras pruebas, una placa o un examen más específico según lo indique el neumólogo. La espirometría es para ver si es que algo está sucediendo, es como un preventivo, te arroja de que algo está sucediendo, entonces necesitamos un examen más completo. ¿Ya? Bien, vamos, esta es la gráfica de espirometría. Hay dos momentos. La forma como voy a realizar, ya hemos visto la técnica, cómo es que se realiza, ¿no? El momento de la espirometría. Y otro es, pues, el momento en que ya, luego de realizar los soplos, les llamamos así, van a arrojar en una gráfica específica, ¿no? Estas pruebas se dan justamente eh, mediante, o se evidencian mediante una gráfica, ¿ok? Y en este caso de la espirometría, pues va a ser una curva, ¿sí? Como un cerrito, ¿ya? Que va a estar dividido en dos tipos de curvas que ya vamos a ver, ¿ok? Aquí tenemos que fijarnos bien el B1, el BEP6, el FBC, ¿no? Ya vamos a ir desglosando cada uno de los componentes de estas curvas, pero yo quiero que identifiquen cómo es que es un cerrito, ¿sí? Es un cerrito que viene, ¿sí? Obviamente tiene que estar pegado acá, sino que ya a medida digamos, para detallar cada uno de los componentes se ha hecho de esa manera, ¿ok? Muy bien, tenemos los componentes específicos. ¿Vieron el FBC? ¿Sí? Acá está el FBC. Tenemos el FBC aquí. Este es el FBC. ¿Y qué nos dice que es el FBC? ¿Cuál es nuestra definición del FBC? El FBC nos dice que es la capacidad vital forzada. Es el máximo volumen de aire exhalado, ¿sí? Después de una inspiración máxima expresado en litros. Ustedes vieron en el video, justamente la chica le pide, la colega le pide a la paciente, ¿verdad? Le pide, tome aire, ¿sí? Y bote con fuerza. Digamos, todo ese ejercicio que realiza, toda esa dinámica, ¿no? Todo ese procedimiento, hasta eliminar el aire, ¿sí? Hasta botar todo el aire, es la capacidad vital forzada. Y se expresa en números, ¿no? Pasa por el espirómetro y obviamente, ya vamos a ver, hay ciertas cantidades que simbolizan esa toma, ¿ok? Luego tenemos el FB1, ¿sí? Que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿sí? Este volumen nos dice que es el aire exhalado durante el primer segundo, ¿no? Expresado también en litros. Todo se expresa en litros, ¿sí? Y el tiempo en segundos, ¿ok? Entonces, al momento que tome el aire y cuando elimina
Y la primera, el primer segundo, el primer segundo que se bote el aire, ese se contabiliza y queda como el FB1. Hasta cumplir los 6 segundos, ¿no? Que, bueno, es el FB6, ¿no? ¿Ok? Tenemos el cociente, es que es un intervalo FB1, FBC, ¿no? Y obviamente, pues también es una cantidad, es un porcentaje y se utiliza para definir, ya lo vamos a ver más adelante, si hay obstrucción, ¿no? Pues, tenemos el PIF, que es el flujo expiratorio máximo, ¿sí? El flujo expiratorio máximo, que acá lo vamos a ver. Este es el PIF. Aquí está. En el puntito más alto, ¿ok? El puntito más alto, ¿ya? Y dentro del PIF, pues, como su mismo nombre lo dice, es el flujo máximo de aire alcanzado con un máximo esfuerzo, partiendo de una posición de inspiración máxima expresada en litros por segundos. También tenemos, bueno, otros componentes que, bueno, el FEP 25, al 25%, al 50% y al 75%, que también pues está, digamos, enfocado hacia los porcentajes de los flujos expiratorios forzados, ya que son cantidades que se dan, que se muestran, ¿no? El FEF también 2575, que es un promedio del flujo expiratorio forzado, ¿sí? El cual se mide durante la mitad central de la FBC, también expresado en litros por C. Y el FET, que es el tiempo de expiración forzada. Importante, el FET viene a ser el tiempo total. ¿Cuánto tiene que ser mínimo? Mínimo una espirometría en una maniobra, es decir, en un soplo, tiene que ser 6 segundos, tiene que cumplir los 6 segundos como mínimo. Si es menos, no es favorable. ¿Okay? No está bien, no está óptimo, no está correcta esa toma. Ya vamos a ir profundizando. Tenemos los tipos de espirometría, simple, forzada. La simple se da, nos dice, luego de una inspiración máxima y se expulsa todo el aire de los pulmones durante el tiempo que necesiten. Mientras que en la forzada, que ya es la espirometría, específicamente la que usamos en salud ocupacional, se da la inspiración máxima, se realiza la expiración completa, pero mínimo 6 segundos, en un tiempo determinado, mínimo, ¿ok? Pasó. Ahí está. Tenemos tipos de maniobras, tenemos circuito abierto y circuito cerrado, ¿ok? En el circuito abierto, el paciente solo exhala hacia el espirómetro, ¿no? Durante la expiración forzada, realiza el procedimiento y el paciente realiza una expiración máxima, coloca la boquilla y luego exhala con fuerza hasta el final de la prueba. Vamos a ver la imagen, perdón, el video, ¿ok? El sujeto se encuentra en posición adecuada con el tronco erguido y pinza nasal. Se le pide que haga una inspiración profunda, se coloque la boquilla y que exhale fuerte y rápido de manera sostenida y completa, hasta observar en el gráfico volumen-tiempo que hay meseta. Se retira la boquilla para concluir la maniobra. ¿Ok? Terminó circuito abierto. Es lo que normalmente realizamos en la espirometría. ¿Ok? Cuando se evalúa en un examen ocupacional. Vamos a ver ahora el circuito cerrado. El circuito cerrado es cuando se realiza, el paciente inhala y exhala repetidamente a través del espirómetro. Se realizan varias respiraciones corrientes, nos dice, antes de realizar una inspiración o expiración máxima. Y luego se continúa exhalando e inhalando dentro del dispositivo.
Es decir, que se hace de manera continua. Ahí vamos a ver ahorita el video y pues generalmente lo hacen para pruebas más específicas, descartes o evaluaciones según lo indique el neumólogo, ¿ya? El sujeto se encuentra en posición adecuada con el tronco erguido, pinza nasal y boquilla puesta. Se pide que haga una inspiración profunda y que exhale fuerte y rápido de manera sostenida, completa, hasta observar en el gráfico volumen-tiempo que hay meseta. Se solicita nuevamente una maniobra de inspiración máxima, se concluye la maniobra. Miren, sí lograron apreciar, Concluye la maniobra. hizo varias Máxima, veces, ¿no? se No concluye la quita maniobra. el espirómetro de Inspiración la boca, máxima, ¿no? se concluye la maniobra. La boquilla, no la quita de la boca, ¿no? Está ahí, es continua. Bien. Entonces, sí nos queda claro la diferencia entre ambos, ¿sí? Uno es uno solo, directo, preciso, y el otro sí tiene continuas inhalaciones, exhala, inhala, exhala. El sujeto se encuentra en Ya está. Bien, ahora nos vamos a las gráficas espirométricas, ¿sí? Aquí nosotros tenemos que diferenciar, ¿sí? Tenemos dos gráficas espirométricas específicas. Tenemos la gráfica de curva, llamamos así, flujo-volumen, que es como un cerrito, como ustedes pueden apreciar, ¿no? Y nos va a aportar valores del FBC, la capacidad vital forzada. Y el flujo expiratorio máximo, que es el PIF, ¿verdad? El PIF es el pico, el piquito, en toda la cúspide del cerrito. Bien. Y tenemos otra curva, que es como un arquito, ¿no? Como una sombrilla, como un, ¿no? Es un cerrito más, o digamos, más plano, ¿sí? Que es la curva volumen-tiempo. Ahí también nos va a aportar ciertos valores, como el FB1 y el FBC. Va a permitir controlar, nos dice si fue correcta la prolongación del esfuerzo para el cálculo de la capacidad vital. Aquí tenemos, bueno, para que ustedes puedan observar cómo en algunas gráficas, algunos los tienen por separado, ¿ya? Las gráficas, volumen, tiempo, y otros lo tienen, digamos, flujo, volumen, también lo tienen separado, pero otros lo tienen junto, ¿ya? Por ejemplo, ahí está, volumen, tiempo y flujo, volumen. Nosotros para tomar una espirometría ocupacional tenemos que tener en cuenta ciertas variables o ciertos factores. Primero, la edad del paciente, sí, el género, el sexo, el IMC, que es importantísimo, ahorita vamos a ver lo del procedimiento y es importante conocerlo. La temperatura en la cual nuestro consultorio tiene que ser ventilado, ¿sí? Tiene que tener una ventana de preferencia y si no hay ventana, tiene que haber como un ventilador o un extractor de aire y la humedad también tiene que estar dentro de lo esperado, ¿ya? Hay ciertas complicaciones al realizar la espirometría, cuando no la realizan de manera correcta, puede que ocurran ciertas, digamos, ciertas complicaciones. Dentro de ellas tenemos el neumotórax, ¿sí? Que puede darse en algún momento, un pico elevado también, un síncope, un dolor torácico, una tos paroxística o un broncoespasmo también. Generalmente ocurre en pacientes que tienen algún problema respiratorio ya marcado o, digamos, diagnosticado. Que no avanza. Ahí, ya se pasó. Ya está. Ahora, vamos el procedimiento de preevaluación, es decir, cuando yo tengo mi consultorio, hago espirometrías, ¿y qué es lo primero que tengo que hacer en antes de atender a mis pacientes? Pero tengo que ver que todo esté en orden dentro de mi consultorio. Y para eso, pues, tengo que verificar si la operatividad de mis equipos, de mis insumos, de mi ambiente, si está adecuadamente, si está ventilado, si mi espirómetro está en buenas condiciones. Tengo que ver si tengo mis espiretes, ¿sí? Estos son los espiretes. Bueno, acá no, este es un tipo esta es la boquilla, ¿ok?
Esa es la boquilla, ese es el espirómetro, ¿sí? Ustedes en algún caso van a utilizar pues diferentes modelos, ¿no? Por ejemplo, este es el espirete, este de acá. Y acá se coloca la boquilla, el tubito de cartón, ¿no? Este es el espirómetro que va conectado hacia su sistema. Y ahí te vienen pues el flujo volumen y el volumen tiempo, las curvas se arrojan de esa manera. Más vamos a utilizar este tipo de gráficas ahora en la explicación. ¿Ok? Bien. Estos son los diferentes modelos, ¿no? Diferentes modelos que se utilizan. Estos son más antiguos, obviamente, ¿no? Pero en algún momento quizás pueden utilizarlos. ¿Ok? También tenemos que ver nuestros insumos, por ejemplo, la pinza nasal es importante, algunos no lo utilizan, pero se tiene que utilizar la pinza nasal. Ven que en el procedimiento se indica la pinza nasal. Tenemos el espirómetro, que pues es una jeringa de 3 litros que está abocado a la calibración, ¿sí? Tiene como función la calibración. Los desinfectantes, en el caso de utilizar los espiretes, ¿no? Los espirómetros que vienen así, no, los negritos de acá el CareFusion no tiene espirete, va directo, eso tiene turbinas, que también se pueden desinfectar las turbinas. En el caso de la otra marca, ahí sí tiene espirete, pues, y eso también se tiene que desinfectar. Ok. Luego de eso que ya nosotros vemos que todo nuestro equipo está ok, vamos a pasar a la verificación. Y tenemos que calibrar las turbinas o el espirete, como les venía diciendo, tenemos que calibrar nuestro espirómetro. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos que hacerlo mediante la utilización de nuestra jeringa de 3 litros. ¿Sí? Tiene que darse de manera, digamos, adecuada. eh, Cuando ustedes estén en un consultorio, tienen que enseñarles a calibrar, ¿sí? Ay, perdón. La calibración tiene que darse, ¿sí? De manera diaria, de acuerdo a lo que esté estipulado en la empresa, ¿no? Pero mínimo tiene que ser diaria, mínimo tiene que ser diaria la calibración. Tenemos de flujo único que requiere un test, es decir, una calibración con 3 maniobras, ¿sí? Y con en el mismo flujo. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que 3 veces, como ustedes han observado acá en la imagen, miren, acá está con su, con su jeringa de calibración y bueno, tiene un espirómetro con turbina, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Esa jeringa se insufla, como si estuvieras, como si fuera un inflador de globos, así, tienes que hacer 1, 2, 3. ¿No? Ahí te dice 3 maniobras y te va a arrojar en el sistema, te va a arrojar una cantidad que tiene que estar dentro de los parámetros. En este caso nos dicen, tiene que ser más o menos 3%, tiene que arrojar, no puede pasarse ni más de 3% ni menos, ¿ya? Eh, También tenemos del flujo múltiple, ¿no? Cuando tenemos muchos pacientes y generalmente se hace fin de semana o iniciando el lunes. Se puede hacer también. Quiere decir que son 3 test con 3 maniobras cada uno. O sea, 9 meses hay que insuflar. Primero 3, espero, arroja una cantidad y me voy por 3 más, arroja la cantidad en el sistema y luego 3 insufladas más, ¿no? Y ahí está, 3 maniobras más. Y tenemos que ver pues los porcentajes, ¿no? No puede pasarse. Muy bien. Ahora vamos a abocarnos al procedimiento. Ya vi mi procedimiento de preevaluación. Ya vi que todo mi equipo esté ok, que todas mis cosas estén bien, mis formatos, mi sistema esté bien, ¿no? Si utilizo formatos manuales, que estén mis formatos, si utilizo mi sistema, que mi sistema esté bien, ¿no? Entonces, ya tengo todo que mis espirómetros están bien, ¿no? Cuando son más de una cierta cantidad de personas, 15 personas, hay que cambiar de espirómetro,
¿no? Hay que cambiar de boquilla, ¿sí? La boquilla es personal, perdón, la boquilla es personal. El estilete también tenemos que cambiarlo, la turbina tenemos que cambiarlo, ¿no? Por una cierta cantidad de pacientes. Bien, en primera instancia tenemos que recepcionar al usuario. Cuando ya tenemos que realizar el procedimiento, recibimos al usuario, lo llamamos por su nombre, le decimos en qué área está, ¿no? Le hacemos recordar si es que ya lo conocen y le explicamos todo lo que tenemos que explicarle, ¿no? Sobre el proceso de atención, en qué consiste la espirometría, ¿no? Le decimos que es una prueba para soplar y que sirve para medir el tamaño de los pulmones y ver si sus bronquios se encuentran obstruidos, ¿no? Para eso necesitamos que usted tenga fuerza y perseverancia, resistencia, ¿no? Porque algunos le tienen miedo a esta prueba. Ahora, durante la entrevista, y es un formato ya estipulado por una guía, ¿no? En cuanto al cuestionario de espirometría, tenemos que tener, pues, obviamente sus datos personales. Algunos ya los tienen colocados ya en el sistema y eso ya te arroja, ¿no? Como parte del sistema, cuando se imprime, ya se arroja como tal. Entonces, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, ciertos criterios de exclusión. No les puedo tomar al paciente que ha tenido alguna operación en la retina, del corazón, del abdomen, tórax, ¿no? En los últimos 3 meses. No puedo tomarle tampoco a alguien que sufre del corazón o ha tenido un ataque al corazón, un infarto en los últimos 3 meses. Si ha estado, perdón, hospitalizado también por esos problemas, ¿no? Del corazón. Si está usando, también importante, tenemos que preguntarle si es que está utilizando medicamentos para la tuberculosis. De preferencia, pues hay que tener todo digamos, toda la bioseguridad posible, ¿no? Sabemos que tenemos que utilizar nuestra mascarilla al momento de la realización de preferencia, los que tienen tuberculosis no se les toma la prueba. ¿Sí? En caso de ser mujer, pues también tenemos que preguntarle si está embarazada, porque también es una contraindicación que puede provocar abortos, ¿sí? Porque se amerita mucha fuerza. Pero para esto nosotros tenemos que tener en cuenta, acá arribita lo menciona y está con anaranjadito, nuestro paciente tiene que venir con peso y talla, ¿sí? Tiene que venir con el peso y talla del triaje, ya tiene que venir completo, ya ingresado en el sistema, o tienes que, tú, si tú tienes un tallímetro y tu balanza, inmediatamente lo pesas, lo tallas y ya tienes un registro, ¿ok? Pero no, si tú no ingresas peso y talla del paciente, no te va a arrojar nada, no vas a poder realizar la espirometría. Uno de los, uno de los indicadores bastante importantes que tenemos que tomarle al trabajador. Bueno, continuamos con la anamnesis. Eh, También, bueno, si es que en algún momento han tenido hemoptisis, neumotoras, traqueostomía, ¿no? Y todos estos indicadores o enfermedades que pues contraindican la realización de la toma de espirometría. Preguntas también enfocadas en el momento, si estás sintiendo los síntomas, ¿no? Por ejemplo, si tienen una infección respiratoria en transcurso en las últimas 3 semanas, si ha tenido alguna infección de oído también las últimas 3 semanas, si usa algún tipo de inhalador o broncodilatador en las últimas 3 horas, si ha usado algún medicamento broncodilatador, ¿no? En las últimas 8 horas, si ha fumado y cuántos cigarros ha fumado, si realizó algún tipo de ejercicio físico fuerte, ¿no? Como caminar, correr, gimnasia, ¿no? En la última hora y si es que ha comido también en la última hora. Sabemos bien que estos procesos pues entran en digamos, en un proceso de metabolismo en nuestro cuerpo, puede acelerar un poco la respiración, puede causar ahí una variación, entonces puede influenciar, ser un factor condicional. Entonces, no es exclusivo estos criterios, pero sí es importante que se coloquen, se marquen, ¿no? Y tener en cuenta en algún momento si es que lo tienen, ¿no? Porque puede salir alterado la prueba de espirometría, entonces es necesario que se anote todo para que tenga una correcta
valoración de ser el caso. ¿Ok? Bien, luego de la anamnesis, le hicimos las preguntas necesarias al paciente, vamos a proceder a explicarle, ¿no? Si el trabajador ya tiene experiencia, ya sabe cómo tiene que realizar la maniobra, es rapidísimo. Pero si es que no, si es que es su primera vez, pues tenemos que explicarle con mayor detalle, ¿no? Señor, así como le explicó la colega a la paciente en el video que pudieron ver, entonces tiene que sentarse, ¿no? Una postura erguida, bien pegado hacia atrás, ¿no? Fijo a la silla, el tronco erguido, cabeza ligeramente elevada. Hay algunos que agachan la cabeza para soplar, no, tiene que estar arriba porque eso ayuda a que toda la vía respiratoria se alargue y pueda salir el aire, ¿no? De manera más rápida. El uso de la boquilla, la pinza nasal, la inhalación en un segundo, ¿no? Tome aire, y luego bota con fuerza. ¿No? Tiene que ser explosivo. Le hacemos digamos, la demostración técnica, tenemos que realizarle, ¿no? Para que él pueda, pueda apreciar y ver y replicar la, eh, la técnica, ¿no? Bien, luego de eso ya se pasa a la ejecución, ¿no? De la prueba, como han podido observar en el video, y cuántas pruebas como mínimo pues se tiene que hacer, cuántas maniobras como mínimo se tiene que hacer. Tiene que hacerse correctas, óptimas, 3. Pero si no te sale a las 3 primeras, puedes llegar hasta 8 maniobras, 8 soplos. Soplos o maniobras, así les llamamos. De los cuales los 3, pues, 3 tienen que estar pues en óptimos, ¿no? Tienen que tener ciertos criterios de aceptabilidad y repetibilidad, que ya los vamos a ver ahora. Dentro de los criterios de aceptabilidad, nos dice que tiene que tener un inicio adecuado, una terminación adecuada y libre de artefactos. Cuando decimos que tiene un inicio adecuado, hay varias, digamos, criterios e indicadores que ustedes tienen que apreciar en este momento, ¿ya? Atentos. El volumen, primero fijarnos en el volumen extrapolado, que es el B. El volumen extrapolado tiene que ser menor a 150 mililitros, ¿no? O el menor al 5% del FBC. Quiere decir, aquí pueden ver la curva, eso es en números, pero en la curva, en la gráfica, ¿no? Ya cuando sopló, ya sopló, eso quiere decir que ya sopló la persona, ¿no? Ya hizo la técnica, tomas aire, retienes un poco y botas con fuerza, ¿no? Así es la técnica correcta. Ya sopló las 3 veces, pero vamos a ver la primera maniobra. Entonces tenemos que fijarnos que el A y B es aceptable, porque está pegado, generalmente es aquí, lo mejor para que no se vean, aquí, ¿sí? Así, ¿no? Este quiere decir, bueno, a medida para estudiarlo, ¿sí? Lo han colocado así, ¿no? Lo han colocado así para que ustedes sepan, pero estos dos son los que están aceptables, ¿ya? Los que, miren, si tienen un ángulo más, digamos, es así, ¿no? El cerrito, ya no, ya tiene que estar bien pegadito a la línea de volumen, bien pegadito a la línea de volumen, ¿ok? Ese es el volumen extrapolado, el B, menor a 150 mililitros o 0,15, menor a 0,15. Tenemos la curva FB, ¿no? Triangular, nos dice con inicio abrupto y PIF. Quiere decir que se forme el cerrito. Aquí dentro de los 3 gráficas solamente el A forma el cerrito, los otros no, no tienen forma de cerrito, no tienen el PIF, no tienen el pico. Inicio adecuado, ya vimos inicio adecuado, ¿ok? Tiene que tener esos 2 criterios cumplidos. Terminación adecuada, ahora, es el segundo criterio de aceptabilidad, ¿ok? Para aceptar esa maniobra, para aceptar esa curva.
¿ok? Así tengo que ver de cada curva, ¿ok? Tenemos que ver el tiempo, terminación adecuada, tenemos que ver el tiempo, ¿sí? El FET, tenemos que verlo, tiene que cumplir los 6 segundos como mínimo, ¿sí? Formar la meseta. Aquí la única que cumple es la gráfica D, ¿sí? Es el único que cumple. Tenemos otra gráfica que es libre de artefactos, libre de artefactos. Dentro de las características de libre de artefactos, ¿sí? El criterio para hacer esa curva aceptable, hay varios artefactos. No deben presentarse esos artefactos en tu gráfica espirométrica. No se deben dar. Por ejemplo, la terminación temprana, es decir, que se corte antes de los 6 segundos. ¿Y a qué se debe cuando se corta antes de los 6 segundos? Cuando se obstruye la glotis, cuando no hacen bien la técnica, hacen un esfuerzo, pujan y se corta la glotis, se cierra y ya no deja que salga el aire. Tenemos otro otro de los artefactos, tenemos tos en el primer segundo. La tos en el primer segundo, como ustedes pueden observar, hacen la maniobra, hacen el soplo, toman aire y luego botan y tosen, ¿no? Suelen toser porque esforzan tanto su garganta que no deben esforzar la garganta, sino que tienen que crear un vacío y eliminar el aire. Y tosen, raspan la garganta raspan la garganta y tosen y producen pues justamente esa tos en el primer segundo, que tampoco no debe ocurrir, porque ya se invalida. El cierre de glotis, que está, pues, como le digo, hacen un esfuerzo, cierran la garganta y no deja que salga el aire. Entonces se da también una terminación temprana. Ellos se relacionan ahí. Los esfuerzos variables, cuando hicieron el primer soplo, la primera maniobra, y formaron su curva, formaron su cerrito. Hicieron la segunda maniobra, ya no forman el cerrito va bajando. Miren si se dan cuenta, ahí las flechitas, van bajando. Hacen una tercera maniobra y el cerrito se va bajando más o se va cambiando. ¿Ok? También eso se da en la gráfica de flujo-volumen. ¿Ok? Está perdiendo la fuerza para soplar. Exhalaciones repetidas, ahí muchas veces se equivocan porque piensan que tienen que volver a soplar y jalan, ¿no? O quieren engañar a la máquina y no pueden, o ya no pueden engañar a la máquina, tienen que soplar. ¿Sí? Tienen que soplar, digamos, una sola vez. No pueden soplar y querer volver a soplar, ¿no? No pueden engañar la máquina porque tiene unos sensores, inmediatamente capta que están jalando aire, ¿no? Que están tomando aire, e inmediatamente pues, se registra en la gráfica. Tenemos obstrucción de boquilla. Dentro de la obstrucción de boquilla está abocado, pues, justamente aquí ya no colocan, por ejemplo, la lengua, ¿no? Colocan la lengua, no deja la parte de la boquilla que está dentro de la boca, colocan la lengua y no deja que salga el aire, entonces hay una obstrucción ahí. Fuga de volumen generalmente se debe cuando el espirómetro se encuentra en mal estado, hay ciertas anomalías no es perceptible en la curva flujo-volumen, pero sí en la de volumen-tiempo, porque hay una separación entre las líneas. Entonces ya amerita que pues se tiene que realizar una revisión del espirómetro. Al igual que los errores de línea de base. Si en los errores en línea de base, también, a veces tomas aire, sopla y él ya terminó de soplar y la máquina sigue detectándolo, ¿no? Sigue registrando, quiere decir que el espirómetro está mal y tiene que pasar por mantenimiento, ¿no? O calibración. Hay otras curvas en espirometría. Dentro de esas curvas tenemos la joroba del joven, que es normal, puede darse y no hay problema, se puede aceptar.
Bueno, ahí, por ejemplo, este es para que ustedes conozcan cuando se produce una estenosis braquial, cómo es que las curvas están aplanadas, no diferentes, no se forma la curva deseable. Bien, ya vimos los criterios de aceptabilidad. Tiene que ser aceptable. Tienen que, dentro de los criterios de aceptabilidad, las curvas tienen que ser aceptables, ¿sí? O sea, mínimo tienes que tener dos curvas aceptables. De las tres, mínimo, dos. Si las tres son aceptables, excelente. O sea, quiere decir que pueden ser repetibles. Pero si es que no, tienes que observar bien, ¿no? Observar bien. Claro está que cuando, bueno, esto es para que ustedes tengan una base de cómo tienen que identificarlo en su gráfica espirométrica, pero sabemos bien que cuando hay un sistema, el espirómetro y el sistema te arroja ya el grado, la calidad, te arroja ya que si está bien, o sea, pero tú tienes que elegir cuando estás toma la espirometría y te arroja los numeritos, ¿no? Tienes que tú elegir la columna, la toma 2, la toma 3, estas tengo que elegirlos y ya me arroja mi grado de calidad. Pero para eso tú tienes que conocer, ¿no? Tienes que cumplir los criterios, ¿ok? Ahora, ya tenemos los grados de aceptabilidad, inicio adecuado, terminación adecuada y libre de artefactos, que tiene esos tres criterios de aceptabilidad. Tenemos ahora los criterios de repetibilidad. Tenemos que elegir, nos dice después de las tres mejores maniobras, las dos mejores mediciones en cuanto al FBC y el FB1. Ahorita lo vamos a ver. Tenemos que hacer la diferencia entre los dos valores, ¿no? Del FBC y el FB. Ya tenemos que hacer esas dos, digamos, diferencias. Se tiene que repetir la prueba hasta que se cumplan, ¿sí? Los criterios de aceptabilidad o repetibilidad. Como les dije, solamente 8 esfuerzos, ¿sí? Y luego, por ejemplo, si cumplió los 8 esfuerzos y ya no puede soplar, podemos decirle de que regresa mañana, regresa más tarde, o en una hora, 2 horas, ¿no? De acuerdo a cómo vayan tus pacientes, para que repita la prueba. Y nuevamente se le hace 8 intentos, 8 soplos, y vamos viendo si es que ya son aceptables, pues, ¿no? O repetibles. Bueno, ahí un pequeño flujograma para que nos indique cuándo se tiene que aceptar. Ya se realizan las maniobras de espirometría. Si la maniobra reúne los requisitos de aceptabilidad, se tienen que, mira, casi nos dice las tres maniobras aceptables, ¿sí? Pero se puede considerar dos. Y si han alcanzado los criterios de repetibilidad, tenemos que tener los criterios de repetibilidad que ahorita lo vamos a ver. Determinar el grado de calidad. Dentro del grado de calidad, vamos a encontrar hasta el F, desde la A hasta la F. Y el grado A, las tres maniobras son aceptables. La diferencia entre FB1 y FBC tiene que ser menor a 0.150, perdón, menor a 150 mililitros, que equivale a menor a 0.15 litros, ¿no? Y se interpreta como muy aceptable y muy rápido. Siempre, generalmente te van a aceptar siempre el grado A, ¿ya? Grado B puede ser que te acepten, tres maniobras aceptables, menor a 200 mililitros, aceptable, repetible. Pero de la C hacia abajo, ya no. No es una calidad buena, ¿no? Entonces no te acepta para una prueba espirométrica. O tiene que ser A, o ya en el peor de los casos, si ya no puedes soplar más, B. Y si tu placa está bien, ya B. Pero si no, tiene que ser A, siempre. Bien, vamos a ver algunos ejercicios para que ustedes puedan apreciar y puedan tener un poquito más de, digamos, orientación en lo que hemos hablado. Ya estamos yendo a la parte, finalizando un poco ya en cuanto a la dinámica de ejercicios. Empezando la dinámica de ejercicios. Primero tenemos que ver si son aceptables las maniobras. Todas estas columnas que ustedes ven son los soplos. Soplo una vez, soplo otra vez, soplo otra vez. En este caso,
Aquí me arroja prueba 7, prueba 2, prueba 3. Esto primero sopló la 2, luego la 6, luego la 7. Y se han colocado en ese orden porque el sistema, ya obviamente nosotros habíamos ingresado el peso y talla, ¿no? Y hay unos valores, ¿no? De acuerdo a las personas, hay personas latinoamericanas, caucásicas, no caucásicas, ¿no? Entonces, hay unos valores ya estipulados, ¿no? Ya, entonces ya delimitados. Entonces, cruzan ese peso y talla, lo cruzan con los valores, el sistema, y arroja esos numeritos que ustedes ven ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos que, el sistema ya te arroja las tablas en ese orden, ¿ya? Muchas veces. Entonces, nosotros tenemos que prever primero el criterio de aceptabilidad. ¿Qué nos dijo el primer criterio de aceptabilidad? Tenemos que tener un inicio adecuado, es decir, que el volumen extrapolado, el BEP, tiene que ser menor a 150 mililitros, es decir, menor a 0,15. ¿Dónde encuentro ese 0,15? ¿Dónde lo encuentro? Acá está el BEF, miren, me voy direccionando, 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 y son estos numeritos. ¿Sí? ¿Me ubico? ¿Me ubico? Entonces, tienen que ser menor a 0,15. Tengo 0,10, 0,9, 0,10. Menor a 0,15. Quiere decir que el primero sí cumple. ¿Sí? El inicio adecuado, ya una partecita del inicio, sí. Hay inicio abrupto y forma el PIF. Voy a ver si hay un PIF, hay un pico, está pegadita la línea de acá, está pegadita, ¿no? Esta línea está pegadita, entonces quiere decir que sí cumple. Ya tengo mi primer indicador de aceptabilidad que sí cumple. Vamos al siguiente. Vamos, terminación adecuada. Tengo que ver que cumpla los 6 segundos. ¿Dónde lo veo? En el FET. El FET. Aquí está el FET, me direcciono por la página, no me vaya por otro lado. Acá está el FET. Tengo 8, 8, 9. Pasaron los 6 segundos. Entonces es aceptable en el tiempo. Perfecto. Pero también el término adecuado me dice que tengo que tener en mi volumen tiempo, en mi, en mi curva volumen tiempo, tengo que tener una meseta de 1 segundo y se refleja en el indicador EO-TV, que tiene que ser menor o igual a 0,02. Acá está el EO-TV. Es el último número. 0,02, 0,01, ya está, sí cumple. Entonces, quiere decir que forma un inicio adecuado, hay una terminación adecuada y vamos a ver si hay artefactos. Ya tengo dos criterios que sí. Vamos a ver si hay artefactos. A simple vista yo no veo, no hay tos, cumple el tiempo, no hay, las tres curvas están igualitas porque yo las veo ahí seguiditas, ¿no? O sea, yo no veo variación, no hay otros artefactos. Entonces quiere decir que no hay artefactos, entonces quiere decir que también es aceptable. Entonces mis tres maniobras son aceptables. Entonces estamos muy bien porque mis tres maniobras son aceptables. Vamos a ver ahora si son repetibles entre ellas. Y para que sean repetibles entre ellas tienen que llevarse 0,15. La diferencia, ¿recuerdan? Entonces tenemos que ver la diferencia. Voy a la maniobra 1, la maniobra 2, la maniobra 3 y tengo que elegir los más altos valores, los más altos valores. Quiere decir, por ejemplo, acá han elegido en el FBC primero, ¿sí? En el primerito, eligieron el segundo y el tercero. Hacen la resta, aquí está, y tiene que salirme menor a 0,15. Sí me salió. Me voy al FB1, en los más altos valores, hago la resta y me tiene que salir menor a 0,15. Sí salen. Entonces también son repetibles. Cuando yo elaboraba y realizaba esta prueba, para que todo esté, digamos, repetible, yo restaba todos, entre todos, entre este, en el FBZ, entre todos tenían que, para mí, tener 0,15, para que no haya ningún tipo
sean más precisos todavía. Y el FB1 igualito, ¿no? Entonces, puede darse esa opción también. Pero mínimo te piden los valores más altos, los dos valores más altos, ¿ya? Bien, entonces, si son aceptables, van a ser repetibles también. Entonces, tienen que ser repetibles también. Y para eso, para que sean repetibles, tengo que ver que mis tres maniobras sean aceptables. Mis tres maniobras sean aceptables. ¿Ok? Vámonos ahora a la segunda. El grado de calidad. Si son repetibles, si son aceptables y las tres maniobras, entonces el grado de calidad A. ¿Ok? Ahí está, grado de calidad A. Vamos al segundo ejercicio. ¿Es aceptable o no es aceptable? Tenemos que ver el inicio adecuado. Vamos a ver el volumen extrapolado. ¿Cuál es el volumen extrapolado? El B. El volumen extrapolado, sí, el B. El volumen extrapolado. En este caso está el último, ¿ya? Vamos a verlo acá. ¿Tiene que ser menor a 0.15? Sí, menor a 0.15. Inicio abrupto y se forma el PIF. Sí, si se forma el PIF, si se cumple el pico, está pegado, sí. Acá está el PIF. Término adecuado, tengo que ver el FET. Tengo que ver el FET primero. El numerito del tiempo. 7, acá 5, el que de en medio es 5 ya, y 6.9. Este de acá es 5, ¿ya? Entonces, ahí no cumple, porque es 5. Este está errado. Entonces, por ende, esta maniobra ya está descartada, ¿ok? Ya está descartada. No debemos ni considerarla. Pero para didáctica, para que ustedes aprendan, se ha dejado ahí. Vamos a la siguiente. Forma meseta, nos dice en el primer segundo, vamos al EOTB. Está más, voy a borrar un poco porque está feo. Ya, está 0.03, 0.04, 0.03. No cumple porque tiene que ser menor de 0.02, ¿no? Entonces no cumple. Ya está, entonces no cumple. Ya desde por sí, ya las varias maniobras ya no cumple, ¿no? Libre de artefactos, terminación temprana, tenemos. ¿Por qué terminación temprana? Porque terminó en 5 acá, 5.1, entonces ya de por ende se califica, ya tiene un artefacto. Entonces, tengo solamente dos maniobras aceptables. Solo dos maniobras, acá se ha equivocado, es dos maniobras aceptables. Y dentro de esas dos maniobras aceptables, pues, tenemos, sí, que ver, sí, tenemos que ver la cantidad, ¿no? De los valores, luego tenemos que ver los dos más altos valores. En este caso han tomado de la primera, bueno, de la cuarta prueba y de la segunda prueba. ¿Ya? Entonces, a manera didáctica lo han dejado ahí para que ustedes vean las más altos valores, pero debería ser solamente de la prueba, ¿sí? Solamente de las pruebas que están aceptables, de esta prueba y de esta prueba. Supongamos que son de esas pruebas, ¿sí? Acá supongamos que es el 5.99, ¿sí? Entonces, restamos los dos más altos del FBC, 0.10, y el más alto del FB1, 4.07 y 4.03. Me arroja también menor a 0.15. Ambos valores son menor a 0.15. ¿Por qué hago esa resta? Porque eso me va a permitir, no, sí, pero si ya tomaste uno que no es aceptable, ok, pero me va a permitir ver el grado de calidad. Si solo dos maniobras son aceptables, entonces me voy a mi grado de calidad para ver si lo recuerdan ustedes. Ya está. El grado de calidad, solo dos maniobras son aceptables, ¿sí? Dos maniobras y tiene que ser menor a 0.2, ¿no? Menor a 0.2, ¿no? O menor a 200 mililitros.
Vamos a uno más, a uno un poquito más, para que ustedes vean la diferencia. Tenemos, primero, ver si es aceptable. Inicio adecuado, tiene un inicio adecuado. Vamos a ver el BEP, vamos a ver el BEP, me voy a ver el BEP, el BEP, el BEP. Tiene 0.13, 0.18, 0.20, ya no tiene, entonces ahí ya no está cumpliendo. Vamos a ver el inicio abrupto y deforma el PIB. Bueno, sí, se forma, pues, la curva está media rarita, ¿no? Parece joroba de joven, pero ya sí, más o menos, se forma. Término adecuado, terminación adecuada. Dentro de la terminación adecuada, tenemos que ver el FED, perdón. Tenemos el 7 y el 7. Así cumple, pasó los 6 segundos. Vamos a ver si se forma la meseta en el primer segundo, el EOTB. Vamos a ver, el EOTB 0.02, 0.02, 0.0. Así cumple. Hay artefactos. Es una curva de joroba de joven, pero están ahí nada más. O sea, no hay artefactos, no hay tos. Se ven medias diferentes, medias movidas, pero está dentro no tiene artefactos como tal, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí ya nos dice que la prueba 2 y la prueba 3, pues, no son aceptables, ¿no? No son aceptables. Bien, ¿son repetibles? Si ya no son aceptables las maniobras, 3 maniobras, ¿no? Por lo que pasaba, ya no se puede valorar, ¿no? Pero vamos a ver para darle la calidad, ¿ok? Elijo las 3 más altas del FBC, ahí está, 3.98 y 3.90, resto y sale 0.08. Las 3 más altas del 334, perdón, del FB1, 334 y 332 se restan y sale 0.02. Igual es menor a, nos dice, menor a 0.15, ¿ok? Menor a 0.15. ¿Qué grado de calidad es? Ninguna de las maniobras serán aceptables, entonces es E. ¿Ok? Vamos a un último ejercicio. Sí, creo que es el último. Dentro de este ejercicio, igual hay que ver el primero si es aceptable. Ya, vamos a ver su inicio adecuado, el volumen extrapolado, el BEP. Vamos a ver el BEP, sí, 0.012, 0.10, 0.5. Inicio abrupto y forma de PIB. También, ¿no? Terminación adecuada. Termina bien, cumple los 7 segundos. Está en 6, 7, 7. Entonces sí cumple. Ya, hay artefactos. Ahí, como ustedes observan, fíjense bien en la gráfica, hay esfuerzos variables. Hay esfuerzos variables, es decir, que una curva, la otra curva son diferentes. Miren, ustedes pueden observar, una curva está por acá arriba, otra curva está por acá y otra curva está por abajo. Entonces son diferentes cuentos de esfuerzos variables. Específicamente nos dice en la toma 3. Bien, nos vamos a ahora si son repetibles, ¿no? Las 3 maniobras son aceptables. Hay artefactos, solamente 2. La tercera no se considera, ¿no? Entonces se elige los valores más altos, ¿no? De las aceptables. En este caso, 4.17 menos 4.11 y me da 0.06. Igual en el FB1, 338 menos 337 menor igual a 0.0. Igual a 0.15, ¿ok? Es lo que nos da menor a 0.15. ¿Ah? Entonces quiere decir que si son repetibles en esas dos que son aceptables. Y le da un grado de calidad C. ¿Ya? Ahora, nosotros para realizar una interpretación diagnóstica en cuanto a la espirometría, tenemos que tener en cuenta que sean soplos confiables, repetibles, aceptables, ¿sí? Que se tiene que tomar, pues, en base a sus factores, a sus valores, ¿no? Y se tiene que hacer un comparativo. Nosotros tenemos que observar cada maniobra, cada soplo.
Dentro de los patrones respiratorios vamos a encontrar el patrón respiratorio normal, que en la gráfica ustedes lo van a encontrar ahí está, en el que está de azulito, ¿sí? En el predicho, porcentaje predicho. El patrón diagnóstico normal es cuando la relación FB1 y FBC está mayor o igual a 70%. El FBC es mayor o igual a 80%. ¿Ok? También, ahí están, lo ven ustedes los circulitos con detalle. Mayor, mayor, ¿no? Ahí está. Y el patrón diagnóstico de obstrucción se da cuando el FB1 y el FBC está alterado, la relación, es decir, este de acá, ¿no? Está menor a 70%. Lo que debería estar mayor a 70% está menor a 70%. Y el FBC tiene que ser mayor al 80%. ¿Ok? Ese se mantiene intacto. Solamente el que se altera es el intervalo del patrón obstructivo, del intervalo de FB1 y FBC. Y el restrictivo es el otro, el que se altera. El FBC se altera bajando menor al 80%. ¿Ok? Menor al 80%. Y el otro sí está normal, mayor o igual a 70%. Muy bien. Vamos a ver algunos ejercicios para que ustedes puedan observar. ¿Hasta ahí alguna pregunta que tengan? Bueno, igual se les está dejando una práctica para que ustedes desarrollen, ¿ya? Permítame consultar. La práctica que se va a dejar es la siguiente, ¿sí? Van a colocar, bueno, se les va a dar el Word. La primero es, digamos, a modo de explicación. Tienen que ustedes ver ahí los criterios de aceptabilidad, marcar sí o no, inicio adecuado si es que cumple el BEF o el PIF, terminación adecuada si no cumple o si cumple, si tiene artefactos o no tiene, qué artefactos tiene, ¿no? En caso de la gráfica. Todas las gráficas tienen artefactos, todas las gráficas están para que ustedes vean. Todos tienen que colocar, ¿no? El criterio de repetibilidad igual tienen que elegir la mayor cantidad, ¿no? La mayor prueba. Así no sean aceptables, tienen que elegirlo, ¿ok? Por más que no sean aceptables. Tienen que elegir cualquiera de los dos para que ustedes practiquen. Y tienen que colocar la calidad hacer la resta en el FBC, ¿no? Menor a 0.15, en el FB1 igual menor a 0.15 y la calidad, ¿no? Y tienen que ubicar el patrón respiratorio que está en el último, en el verdecito. Ahí se les ha colocado para que ustedes puedan ver. Hay diferentes ejercicios para que ustedes practiquen, vean, con diferentes artefactos, ¿no? Para que ustedes puedan valorar. ¿Ok? Miren, por ejemplo, acá hay de tos, ¿no? Miren, de tos. Hay varias cositas ahí. Muy bien. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Está todo claro? Voy a pasar la información para que les puedan asignar la actividad. Igual les paso por acá en todo caso, para que ustedes ya lo tengan. De todas maneras, lo descargan, lo ven, lo observan, la práctica. Ya, los estoy dejando. ¿Está? Espirometría, igual yo le estoy pasando al coordinador para que ustedes puedan observar. ¿Ya? Bien, colegas, ha sido un gusto. Estamos reencontrándonos para la próxima fecha, la próxima semana, nada más creo.
Sí, el próximo 22 para que puedan tomar la clase de salud de audiometría ocupacional. Ha sido un gusto, estamos reencontrándonos la próxima fecha. Buenas noches.